Buenas noches, comunidad. Me llamo Diego, y desde niño he sido apasionado por la fotografía. Mis padres incluso querían que estudiara una carrera universitaria, algo más glamuroso, como derecho o medicina, que diera más dinero. Pero terminé convirtiéndome en fotógrafo aquí en Ciudad Juárez, donde he vivido toda mi vida. Siempre he amado la fotografía, y nunca tuve miedo de nada relacionado con las imágenes que tomaba, aún sabiendo de la existencia de supuestas fotos de fantasmas y apariciones. Bueno, al menos no hasta 2012, año en que todo esto cambió. Tampoco fui nunca del tipo supersticioso. Crecí rodeado de curanderas, cruces detrás de las puertas y veladoras encendidas para santos de los que nadie recordaba el nombre, pero siempre preferí creer en lo que podía ampliarse en un monitor o imprimirse en alta resolución. El lente, para mí, era la mejor manera de filtrar el mundo y, con suerte, embellecerlo un poco. En 2012, mi estudio iba bien y Juárez, aunque todavía marcada por las cicatrices de los años más violentos, comenzaba a respirar. Vivía con mi novia Felicia en la colonia Margaritas, en una casa antigua de 2 pisos que renovamos poco a poco. Ella decía que el barrio todavía cargaba tristeza en el aire, pero yo solo veía buenas paredes para colgar cuadros. Aquel sábado, decidí caminar por la zona centro, algo que hacía siempre que me sentía saturado de la pantalla de la computadora. Me gusta perder tiempo entre puestos, discos usados, y principalmente aquellas tienditas viejas donde se encuentra de todo. Radios descompuestos, íconos religiosos tallados en madera, y cámaras empolvadas que nadie quiere ya. Fue en una de esas caminatas que descubrí la tienda que no recordaba haber visto antes, un rincón estrecho entre 2 edificios cerrados, con un letrero oxidado donde apenas se leía Curiosidades San Ramón. Entré sin muchas expectativas, guiado más por el instinto que por un interés real. El lugar olía a madera húmeda y vela quemada, como una iglesia olvidada. Los estantes rebosaban de chucherías, y al fondo de la tienda había un mostrador donde un hombre viejo y ciego, de expresión dura, parecía esperarme sin siquiera voltear el rostro. Cuando mencioné que coleccionaba cámaras antiguas, señaló con la barbilla hacia una caja en la esquina. Y ahí estaba, una Polaroid Land Camera 1000, desgastada por el tiempo, pero con dignidad. Tenía la correa original, aún firme, y el botón de disparo intacto. Compré la pieza más por impulso que por necesidad. El viejo no mostró interés en regatear. Tampoco hizo esfuerzo por convencerme de llevármela. Parecía aliviado por deshacerse de ella. Cuando le comenté a Felicia sobre la compra, miró la cámara con desconfianza y dijo que las cosas antiguas cargaban memorias. Comentó algo sobre almas atrapadas en objetos, creencia que heredó de su abuela. Yo solo me reí, mientras ella preparaba café y volvía a montar el altar para el Día de los Muertos, que aunque fuera de temporada, le gustaba mantener como forma de protección. Hice una limpieza cuidadosa a la cámara, quité el polvo con un pincel suave y lubricé discretamente las partes móviles. No esperaba que funcionara, pero por curiosidad, encargué cartuchos de película por internet. Cuando llegaron y cargué la cámara, casi no lo creí. El disparo respondía. El flash, aunque temperamental, parpadeaba con una luz blanquecina y el mecanismo de expulsión aún hacía su trabajo. Era una reliquia viva. Tomé algunas fotos de prueba en el estudio. Cuadros, libros, mi mesa de trabajo. Todo parecía normal. La imagen era un poco lavada, como era de esperarse, pero había algo encantador en aquella imperfección. Comencé a fotografiar detalles de la casa, el patio seco, las macetas de Felicia, una imagen de la Santa Muerte que ella mantenía discretamente en un nicho en el pasillo. La cámara daba una nueva vida a cosas cotidianas. Felicia posó para algunas imágenes al final de la tarde, riendo y pidiendo que no revelara su cansancio en las fotos. Ella preparaba un altar en homenaje a sus abuelos, con flores secas y retratos antiguos. La luz amarillenta de la sala dejaba todo con un aire fantasmagórico y, al mismo tiempo, acogedor.
Las fotos reveladas parecían escenas de otro tiempo. Aquella noche, solo en el estudio, decidí hacer algo que no hacía desde hacía años. Me tomé una foto a mí mismo. Ajusté el trípode, configuré el temporizador de la cámara y me senté en la silla de cuero, posando con una leve sonrisa forzada. Quería ver cómo me mostraría la imagen. Era solo curiosidad estética, nada más. La revelación de la foto me hizo detenerme por algunos segundos. Mi rostro había salido como esperaba, aunque un poco apagado por la luz débil del estudio. Pero lo que me llamó la atención fue el fondo. Más precisamente, el reflejo en el vidrio de la puerta detrás de mí. En él, una silueta oscura se dibujaba, alta, delgada, con algo que parecía ser un saco antiguo. No había detalles en el rostro, solo sombra. Estuve seguro de que estaba solo en el momento del disparo. Ningún asistente, ningún cliente, ni siquiera Felicia. Y aún así, ahí estaba alguien conmigo. Pensé que fuera algún reflejo o defecto de la película, pero algo en la manera como la figura se posicionaba me incomodaba profundamente. No era un borrón, ni un error de revelado. Era intencional. La presencia estaba mirándome a mí, no a la cámara. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Le mostré la foto a Felicia a la mañana siguiente. No dijo nada de inmediato. Solo sostuvo la imagen por demasiado tiempo, con la mirada fija. Después, colocó la foto sobre la mesa y me aconsejó no tomar más ninguna con aquella cámara. Me pareció exagerado. Expliqué que debía ser solo una falla, tal vez una doble exposición, pero por dentro, algo ya comenzaba a agrietarse. Nunca fui de creer en señales, pero ahora, mirando la imagen sobre la mesa, me preguntaba si aquella cámara había encontrado al dueño correcto o a la víctima correcta. Después de aquella foto, comencé a mirar la cámara con otros ojos. Antes, era solo una pieza curiosa, una reliquia bonita con un encanto antiguo. Ahora, era como si guardara un secreto. Durante algunos días, evité usarla. La dejé en el estante más alto del estudio, entre libros sobre composición fotográfica y equipos de iluminación que usaba raramente. Felicia pidió que me deshiciera de ella. Dijo que objetos así venían cargados de historias que no eran nuestras. Pensé que estaba exagerando, pero por dentro, sentía que tal vez tuviera razón. El problema es que la curiosidad tiene un peso extraño para quien vive de la imagen. Me quedé pensando si conseguiría reproducir aquel mismo efecto, si aquello era realmente algo extraño o solo una ilusión. Fue ese pensamiento lo que me hizo volver a la cámara. Esperé una tarde nublada, de esas que dejan todo más opaco. Invité a 2 amigos al estudio, con el pretexto de probar filtros nuevos. Ellos aceptaron, como siempre hacían cuando necesitaban nuevas fotos para redes sociales o portafolios personales. Tomé algunas imágenes con la Polaroid, entre risas, poses forzadas y luces apagadas. Todo parecía normal, hasta que revelé las fotos. En la primera imagen, uno de mis amigos estaba de pie junto al estante. El rostro salía nítido, pero detrás de él, entre los libros, una mano oscura parecía surgir, como si alguien estuviera escondiéndose allí. Ninguno de nosotros estaba en esa posición. No había cómo. En la segunda foto, mi otro amigo aparecía sonriendo, y del lado opuesto de la ventana, donde no había nada, una sombra agachada se dibujaba como una sombra sólida. Pero la luz en aquel rincón estaba apagada, y el lugar vacío. Les mostré las imágenes a ellos, vacilante. Ambos lo encontraron curioso, pero se rieron. Dijeron que tal vez fuera un montaje, una broma mía. Uno de ellos incluso comentó que las fotos parecían embrujadas, y eso podría convertirse en algún proyecto conceptual. Se rieron de nuevo y se fueron, sin percibir la incomodidad que quedó en el aire después de que salieron. Aquella noche, mientras limpiaba el estudio, tuve la impresión de que ya no estaba solo. Los rincones oscurecidos de la sala parecían respirar. La cámara, sobre la mesa, me miraba como si esperara algo. El silencio era cortado apenas por los sonidos de la calle.
el ruido distante de los camiones pasando por la avenida, alguna radio mal sintonizada en una casa cercana, y el ladrido insistente de un perro del otro lado del muro. Pero aún así, había algo más, algo dentro de la casa. Felicia notó que yo estaba extraño. Dijo que mis ojos estaban hundidos y que andaba demasiado callado. Comentó que la energía de la casa estaba diferente desde que la cámara entró. Yo no quería darle la razón, pero comencé a notar cosas pequeñas, espejos empañados sin motivo, el olor a incienso que surgía incluso sin encender ninguno, y la imagen de la Santa Muerte que, a veces, parecía girar el rostro hacia la pared sola. Aunque trataba de convencerme de que todo era paranoia, algo dentro de mí quería entender lo que estaba sucediendo. Entonces, hice más pruebas. Fotografié objetos inanimados, una silla, el altar de Felicia, mi reflejo en la ventana. Las fotos venían distorsionadas. En algunas, formas humanas aparecían donde no debía haber nada. En otras, rostros desenfocados surgían entre las sombras. Lo peor vino cuando fotografié el altar. Al revelar la imagen, me di cuenta de que las flores se habían marchitado en la foto, aunque estuvieran frescas en vivo. Los retratos de los muertos en el altar aparecían rasgados, quemados en los bordes, como si fueran víctimas de algún incendio invisible. Felicia me pidió que parara. Insistió en que aquello no era normal. Dijo que la cámara parecía estar alimentando algo, que ya no se trataba de un objeto, sino de una puerta. Fue la primera vez que escuché esa palabra siendo usada para describir la Polaroid, puerta, y, después de eso, todo comenzó a cambiar. A la mañana siguiente, encontré la cámara en el suelo del estudio. El estante no parecía haber sido tocado, pero ella estaba allí, caída de lado, con una nueva foto parcialmente revelada saliendo de ella. Yo no la había tocado desde la noche anterior. Tomé el papel con las manos temblorosas. La imagen no estaba completamente nítida, pero lo que pude ver fue suficiente para hacer que mi estómago se revolviera. La sala estaba vacía. Reconocí el lugar. Era mi propio estudio. Pero justo en el centro de la imagen, un hombre estaba de pie, de espaldas a la cámara, vistiendo un saco antiguo. No era nadie que yo conociera. El cabello oscuro, peinado con un tipo de rigidez que recordaba retratos de los años 1940. La postura rígida. El detalle más extraño era su sombra. No acompañaba su cuerpo. Estaba proyectada hacia el lado contrario de la luz, como si él hubiera venido de otro lugar, de otra lógica. Aquella noche, soñé con el hombre de la foto. Estaba de pie junto a mi cama, inmóvil. En el sueño, yo no podía moverme, y él se acercaba sin prisa. No decía nada, pero su rostro era una mancha oscura, sin ojos, sin boca, como si hubiera sido borrado por algún error de revelado. Desperté sudando, y cuando fui al baño, me di cuenta de que la imagen de la cámara no había desaparecido de mi mente ni de mi cuerpo. Al mirar mi reflejo por un segundo, tuve la impresión de que alguien estaba detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nada. El pasillo oscuro estaba vacío, y el altar de Felicia, allá al fondo, permanecía intacto. Quería creer que todo era solo coincidencia, que la cámara me estaba engañando, que mi mente estaba cansada, pero en el fondo, algo ya se había instalado en la casa. Y ahora, incluso sin tocar la Polaroid, sentía que las imágenes se estaban formando solas, en algún lugar donde mis ojos no podían alcanzar. Después del sueño, nada volvió a la normalidad. Traté de continuar con los trabajos del estudio, atender clientes, editar sesiones, mantener las entregas al día, pero algo en la atmósfera de los días había cambiado. Era como si una capa invisible hubiera sido lanzada sobre la casa y el estudio, haciendo el aire más denso, la luz más opaca, los objetos menos confiables. Felicia comenzó a evitar el taller, incluso durante el día. Decía que oía pasos, que las paredes parecían respirar, que el altar estaba reaccionando a algo que ella no comprendía. Cuando fui a limpiar el estudio un lunes por la mañana, encontré nuevas fotos esparcidas en el suelo, todas de la cámara antigua.
Yo no había tomado ninguna de esas imágenes. En una de ellas, yo estaba dormido. La imagen era cruda, mal encuadrada, pero mostraba mi cuerpo de lado, en la cama, con la sábana a medias. Al fondo, casi fuera de foco, una silueta oscura me observaba desde la puerta. Reconocí de inmediato la forma. Era el hombre del saco. En otra, Felicia aparecía sentada en la sala, de espaldas. Sobre la mesa estaba el rosario de su abuela y una vela encendida. A su lado, de pie e inmóvil, la misma figura surgía, un poco más nítida esta vez, con las manos cruzadas frente al cuerpo, como si estuviera en un velorio. No había registro de cuándo o cómo esas fotos habían sido tomadas. La cámara, dejada sobre un estante, parecía estar tomándola sola. Comencé a tener dificultad para dormir. Cuando apagaba las luces, oía susurros, voces bajas, arrastradas, que se confundían con el viento o con los crujidos del techo de la casa. Ciertas madrugadas despertaba con la sensación de que alguien caminaba alrededor de la cama, y siempre que encendía la luz, no había nada, solo el olor a polvo antiguo y el sonido ahogado de mi propio miedo. En una tarde sin sol, volví a la tiendita donde había comprado la Polaroid. El lugar estaba cerrado, las ventanas cubiertas por madera, con un cartel descolorido que decía que el local estaba permanentemente cerrado. Un vecino me contó que el dueño había desaparecido semanas atrás. Nadie sabía el motivo, pero dijeron que era excéntrico, que coleccionaba objetos de muertos, cámaras de escenas de crimen, radios viejas que sintonizaban solo estática. La sensación de descontrol se agravó esa misma noche. Felicia había salido a visitar a su madre. Me quedé solo en el estudio, editando fotos antiguas para tratar de olvidar la cámara. Comencé a oír golpes, suaves al principio, como alguien tocando la ventana con las uñas. Después, más fuertes, y entonces, las luces parpadearon. Por el lente de la computadora, vi mi propio reflejo oscurecerse. El hombre del saco estaba detrás de mí nuevamente, esta vez nítido, como si fuera parte de la sala. Me giré con violencia, pero la silla cayó y él ya no estaba allí. Solo la puerta del estudio se abrió sola, lentamente, con ese crujido largo que atravesó mi cuerpo como un escalofrío. En la madrugada, Felicia me encontró sentado en el suelo, apoyado en la pared, con la cámara en el regazo. Dijo que mis ojos estaban vacíos, que mi piel estaba fría. Yo solo recordaba destellos, una sombra en la cocina, la TV encendida sola en un canal mudo, una foto nueva saliendo de la cámara sin que nadie hubiera apretado nada. A la mañana siguiente, intentamos quemar la cámara. La llevé al fondo del patio, le eché alcohol, encendí un cerillo. El fuego lamió el objeto por algunos segundos, pero luego se apagó sin consumir el plástico, como si algo la hubiera protegido. Quedó apenas tibia, cubierta de hollín, pero entera. Felicia lloró en silencio. La abracé, tratando de fingir que todavía teníamos algún control, pero la cosa había cambiado de fase. Ya no se trataba solo de imágenes aterradoras. El hombre del saco estaba dentro de la casa. Comencé a verlo por los rincones, a veces parado al final del pasillo, otras reflejado en vidrios incluso cuando nadie más lo veía. Una vez, al abrir el espejo del baño, vi su rostro detrás del mío, no un rostro común, sino una máscara borrada, lisa, con 2 agujeros negros donde deberían estar los ojos. Felicia comenzó a enfermarse. Se sentía mal sin motivo. Decía que oía oraciones murmuradas en la almohada, que sentía manos heladas tocar sus piernas al dormir. El altar comenzó a caerse solo. Las flores se marchitaban en un día. Las velas se apagaban incluso sin viento. Decidí entonces guardar la cámara en una caja de madera, sellada con cinta aislante, y enterrarla en el patio. Fue lo único que pude imaginar como un límite físico. Un gesto desesperado, como quien trata de tapar un agujero con las propias manos durante una inundación. Pero esa misma noche,
Mientras intentábamos descansar, oímos un sonido mecánico viniendo de debajo del suelo, el clic seco de la Polaroid disparando. Una foto fue empujada por debajo de la puerta del cuarto. Estaba quemada en los bordes. Mostraba el pasillo de nuestra casa. En él, el hombre del saco se acercaba a la puerta, y detrás de él, otros comenzaban a surgir, sombras indefinidas, en poses humanas, como si el espacio de la fotografía se estuviera llenando. Despertamos con las ventanas abiertas y la casa tomada por un viento helado, como si algo hubiera pasado por dentro de todo. Yo sabía entonces que no bastaba con enterrar, no bastaba con evitar. Lo que fuera aquello, ya había salido de las imágenes. Aquella foto dejada bajo la puerta fue un punto de ruptura. La imagen del pasillo, con el hombre del saco al frente y aquellas figuras deformes al fondo, me hizo darme cuenta de que la cosa se había transformado. Ya no era solo una perturbación, era una invasión en curso. La cámara había abierto un pasaje, y nosotros estábamos del lado equivocado. Felicia, aún debilitada, me ayudó a buscar respuestas. Buscamos a alguien que pudiera entender. No podíamos ir a la policía, tampoco llamar a un sacerdote, no en ese estado. La ciudad, en aquel momento, parecía cómplice de lo que nos sucedía. Cada esquina del centro, cada vitrina de la calle 16 de septiembre, cada susurro entre los vecinos me hacía sentir observado. La cámara ya no estaba debajo de la tierra. Estaba en todos los rincones. Acabamos llegando hasta una señora que Felicia conocía desde la infancia, llamada Doña Rebeca, que vivía en los alrededores de Anapra. Era conocida por tratar maleficios espirituales, de cosas raras, como decía quien hablaba sobre ella en voz baja. Su casa era simple, de paredes descascaradas y llenas de imágenes de santos populares. Un olor denso a copal impregnaba todo, y el silencio parecía intencional. Ella nos recibió con el rostro pesado y los ojos hundidos, como si ya supiera por qué estábamos allí. Observé cuando sacó cartas de un mazo envejecido y pasó los dedos arrugados por ellas, frunciendo el ceño. Tocó el centro de mi pecho y murmuró algo en náhuatl. Dijo, por fin, que yo había traído algo de vuelta. Alguien que nunca debería haber sido visto. Explicó que ciertos objetos, especialmente cámaras antiguas, usadas en rituales o en lugares de sufrimiento, podían funcionar como ventanas. Que en regiones donde la muerte es constante, como Juárez, esas ventanas no se cierran con facilidad. Dijo que la Polaroid que compré había pertenecido a un hombre que fotografiaba cadáveres en los años más violentos de la ciudad, cuando los cuerpos eran encontrados diariamente en las orillas del río Bravo. El fotógrafo, según ella, enloqueció. Decían que comenzó a ver a los muertos sonreírle en las imágenes. Un día, desapareció sin dejar rastros. Las imágenes que yo venía tomando, las apariciones en las fotos, las figuras detrás de mí y de Felicia, eran almas atrapadas entre los registros del pasado y la presencia del ahora. Y el hombre del saco dijo con un tono más serio, no era un alma cualquiera, era un recolector, un espíritu que se alimenta de las imágenes, de los recuerdos congelados de la memoria de las personas. Donde hay dolor congelado en una imagen, él pasa a existir. Doña Rebeca quemó hierbas, ungió mi frente con aceite, nos entregó un pequeño espejo cubierto por un paño negro. Dijo que, si volvía a ver al hombre del saco, debería usar el espejo para enfrentarlo. Explicó que él se manifiesta donde hay reflejo, pero que no soporta ver su propia forma distorsionada. La orientación final fue clara. Debíamos salir de la casa inmediatamente, pues se había convertido en una extensión de la cámara. Volvimos en silencio. El cielo de Ciudad Juárez estaba cubierto por una capa opaca, un atardecer gris amarillento que hacía que los postes parecieran más débiles. Las paredes de la casa exhalaban humedad, como si estuvieran sudando de miedo. Pasé aquella noche sentado en el suelo, sosteniendo el espejo de Doña Rebeca.
Felicia dormía a mi lado, exhausta, pero inquieta. Cada hora, nuevas fotos surgían solas. Algunas mostraban ángulos de nuestra casa que jamás habíamos visto. Otras, escenas del pasado, como el primer día en el estudio, pero con detalles equivocados. Ojos desenfocados, sonrisas invertidas, sombras que no pertenecían a la luz que había allí. Alrededor de las 3 de la mañana, oí el sonido de la cámara disparando. Corrí hasta el pasillo. Una nueva foto estaba en el suelo. En ella, me veía sosteniendo el espejo, pero el hombre del saco estaba detrás de mí, con una mano extendida sobre mi hombro. Y algo me perturbó más. La otra mano de él sostenía algo. Una cinta de velcro con el nombre de Felicia escrito en tinta roja, como si fuera una etiqueta de identificación de cadáver. Entendí entonces que él no quería solo observarme, quería llevársela. Ella era ahora la presencia más viva de la casa, la más vulnerable, la más cercana a aquello que él cazaba. Y él ya sabía su nombre, ya tenía una imagen de ella. La conexión estaba hecha. A la mañana siguiente, quité todas las fotos de la pared del estudio. Quemé los negativos antiguos, rompí los álbumes, borré los respaldos. Felicia lloró, pero entendió. Las imágenes eran las trampas. Cada memoria congelada era una puerta. Y yo estaba tratando de cerrar una casa que ya no nos pertenecía. Decidí que era hora de terminar aquello. Sabía que no bastaba con enterrar, ni huir. Tenía que enfrentarlo, solo. Aquella noche, preparé el estudio. Encendí velas en forma de cruz. Dejé la cámara sobre el tripié y posicioné el espejo frente al lente. Esperé. Sabía que él vendría, y vino. Cuando la cámara disparó, vi su reflejo surgiendo detrás de mí en el espejo. No se movió de inmediato. Solo me observó como hacía en las fotos, el rostro aún sin rasgos, la presencia sofocante. Levanté el espejo y lo apunté directamente hacia él. Lo que sucedió después no sé describirlo con precisión. Fue como si el aire se hubiera partido. Un sonido agudo, como vidrio destrozado dentro de la cabeza. Las luces explotaron. El espejo se agrietó en mi mano. La cámara cayó. Y por un instante, todo se apagó. Desperté en el suelo, con el estudio revuelto. La cámara estaba destruida, dividida en 2 partes, como si hubiera sido aplastada desde dentro. El espejo estaba en pedazos. Y en el centro del estudio había solo una última fotografía, quemada en los bordes, mostrando el espacio vacío donde antes estaba el hombre del saco. Él había desaparecido, pero yo sabía, su ausencia no era el fin. Después de aquella noche en el estudio, el mundo a mi alrededor parecía el mismo, pero algo en mí había cambiado. Volvía a respirar con menos peso en el pecho, pero sentía que había dejado una parte de mí en aquella sala, o tal vez llevado algo de allí conmigo que no podía ser visto. Felicia me miraba con extrañeza, como si hubiera regresado, pero no por completo, y tal vez no lo hubiera hecho. Ella insistió en que saliéramos de la ciudad por unos días. Fuimos a la casa de sus tíos en Chihuahua, donde el aire era más ligero y las ventanas daban a un campo silencioso. Durante un tiempo, conseguimos fingir normalidad. Ella retomó los hábitos despacio, cuidaba las plantas del balcón, hacía listas de compras, volvía a sonreír. Yo, por otro lado, continuaba mirando demasiado a los rincones de la casa, desconfiando de los reflejos en las ventanas, evitando espejos y cámaras fotográficas como quien evita una fiebre antigua. El problema fue que, incluso lejos, las imágenes no nos dejaron. Cierta mañana, Felicia me mostró algo que encontró entre las páginas de un libro que había llevado de nuestra casa. Era una foto, una de las antiguas. Nosotros 2, sentados en la terraza. Pero algo estaba mal con las proporciones. Nuestros cuerpos parecían más delgados, como sombras largas al final de la tarde, y había una mancha oscura al fondo, como si algo estuviera allí, en movimiento.
pero no hubiera sido completamente capturado por el lente. No sabíamos cómo esa imagen había resistido. Quemamos todo antes de partir. Aquello no podía haber venido con nosotros. Fue cuando entendí que el problema ya no era la cámara. Al confrontar al hombre del saco con el espejo, al romperlo, puede ser que haya cerrado un pasaje, pero abierto otro, aún más íntimo. Yo mismo me había convertido en un lente. Mis recuerdos, mis pensamientos, mis memorias, todo podía ahora ser corrompido. Comencé a soñar con imágenes estáticas, personas conocidas paradas frente a mí, sonriendo con los ojos vacíos, congeladas en el tiempo como si hubieran sido capturadas por un lente invisible. En cada sueño, el hombre del saco aparecía al fondo, un poco más cerca, un poco más nítido, como alguien ganando foco poco a poco. Volver a Ciudad Juárez parecía inevitable. Algo me jalaba de regreso, no por la ciudad, sino por el estudio, por la última fotografía. Cuando finalmente regresamos, el estudio estaba como lo dejamos, abandonado, cubierto de polvo, pero aún entero. No hubo saqueos, ni señales de invasión. El clima seco había conservado todo en silencio, como si el tiempo no hubiera avanzado allí dentro. En el suelo, donde había visto la última foto, no había nada, o casi nada. En la esquina del cuarto, junto a la pared de la luz natural, encontré un sobre. En él, una única imagen. La reconocí de inmediato, porque no la tomé yo. Era yo, durmiendo, acostado en la cama del cuarto de Chihuahua, cubierto hasta el pecho, con el rostro hacia la pared. Felicia aparecía al fondo, también durmiendo, pero entre nosotros dos, apoyado en el marco de la puerta, él estaba allí nuevamente. El rostro ahora tenía contornos, pero aún era impreciso, como si la fotografía luchara por mantenerlo allí. Sostuve la foto por minutos, tal vez horas. La mano temblaba, pero no era de miedo, era de impotencia. ¿Qué me quedaba por hacer? Ya no había cámara para destruir, no había ritual para revertir, no había curandera capaz de deshacer lo que estaba en mí. Aquella misma noche, escribí todo lo que sucedió, página por página, tratando de organizar los eventos como un negativo que necesita ser revelado con calma. Puse todo en una caja, junto con la última fotografía. La enterré en el patio del estudio, donde antes la cámara había estado escondida. Un intento débil, quizás, pero era el único gesto de cierre que me parecía posible. A pesar de todo lo que sucedió, no abandoné la fotografía, pero nunca más me acerqué a una cámara Polaroid. Además, por más que intento seguir llamándome fotógrafo, he hecho cada vez más trabajos digitales que tomado fotos, un vestigio del trauma que viví, que trato de esconder incluso de mí mismo. Pero lo peor de todo no es eso. Recientemente, al levantarme de madrugada para ir al baño, miré por la ventana y vi al hombre, el mismo maldito fantasma, parado exactamente encima del lugar donde enterré la caja. Me quedé paralizado. Él abrió la boca de forma desproporcionada, pero no salió sonido alguno. Miré hacia un lado rápidamente, y cuando volví a mirar por la ventana, había desaparecido. Desde aquel día no duermo bien, y aunque no le he dicho nada a Felicia, pienso en mudarme. ¿Qué más puedo hacer? Felicia sigue conmigo, pero siente que me ha perdido un poco, y no la culpo. ¿Cómo explicar que hay algo observándome todo el tiempo, incluso cuando estoy solo? Que, a veces, veo sombras en las paredes aún en plena luz del día. Que mi reflejo ya no se comporta como debería. Termino este relato como una forma de protegerme, o de alertar. Si alguien encuentra esta caja algún día, o la cámara, o las fotos, que huya. No intente entender, no intente usar. La curiosidad es el primer disparo. El segundo es el miedo. El tercero es la presencia. Buenas noches. Me llamo Santiago y nunca imaginé que mi mayor sueño, ser padre, sería sacudido por lo que ocurrió. Todo comenzó en 2010.
Necesito compartir esta historia, pues ya no aguanto más guardarla conmigo. Mi esposa Mariela y yo no podemos tener hijos biológicos, pues ella es infértil. No sé exactamente cuándo comenzó el vacío dentro de nuestra casa. Tal vez fue el día en que dejamos de hablar sobre hijos como si fuera algo posible. O quizás fue aquella tarde grisácea en que mi esposa salió del consultorio, sosteniendo los exámenes con la expresión de quien ya sabía. Lo cierto es que, a partir de ahí, la casa se volvió demasiado grande para solo dos. Las habitaciones parecían resonar nuestros silencios, y hasta el café matutino perdió su aroma. Fue cuando decidimos adoptar. No fue una decisión impulsiva. Durante meses visitamos albergues, instituciones y oficinas, siempre guiados por esa esperanza tímida que no muere, incluso cuando todo parece estéril. Hasta que oímos hablar de una niña que había sido encontrada deambulando cerca de las ruinas de una antigua fábrica textil, allí en los alrededores de Ciudad Juárez. No tenía nombre, ni documentos, solo el cuerpo frágil cubierto de polvo y los ojos oscuros que parecían contener una historia que nadie conseguía descifrar. En la institución donde estaba acogida, nos dijeron que había algo extraño en ella. Una funcionaria nos confió que la niña no hablaba como las otras. Su habla era entrecortada, con palabras que nadie entendía. Dijeron que un profesor visitante había identificado algunos términos en náhuatl antiguo, lo que consideraban imposible para una niña de esa edad. Aún así, parecía tranquila, obediente, nunca causaba problemas. Solo soñaba demasiado. Repetía palabras extrañas durante el sueño, algunas veces despertando con gritos roncos y gestos que recordaban rituales. Fue mi esposa quien insistió en que la conociéramos. Cuando la vimos por primera vez, estaba sentada en el patio de la institución, alineando piedritas con una precisión obsesiva, como si estuviera recreando algún tipo de patrón. Su cabello era liso y oscuro, los pies descalzos, y sus ojos no se levantaron cuando nos acercamos. No sonrió, no lloró, pero sostuvo la mano de mi esposa con firmeza, como si ya supiera quiénes éramos. El proceso legal fue más simple de lo que imaginábamos, tal vez porque nadie sabía de dónde venía realmente. No había registros, ni parientes buscándola. Era como si hubiera surgido de la nada, como una sombra moldeada por el viento seco del desierto. La llamamos Ixchel. Elegimos ese nombre porque sonaba bonito y también por ser de origen maya, algo que combinaba con aquel rostro antiguo que ella llevaba. Poco a poco, fuimos tratando de integrarla a la rutina. Compramos ropa nueva, llenamos su cuarto con juguetes, colgamos dibujos en las paredes, pero ella nunca tocaba los juguetes. Prefería quedarse en el patio, sentada en la tierra, dibujando espirales con ramitas o apilando piedras en torres frágiles. Al principio, pensamos que era solo timidez. Comía poco, dormía mal y hablaba aún menos. Pero a veces, por la noche, escuchábamos susurros viniendo de su cuarto. Cuando entrábamos, ya estaba acostada, con los ojos abiertos mirando al techo. Algunas mañanas, nos contaba que había soñado con un campo de huesos bajo la tierra y que voces la llamaban en una lengua que solo ella entendía. Pensé que eran delirios infantiles, ecos de traumas pasados, pero mi esposa parecía más sensible a estas cosas. Comenzó a anotar lo que la niña decía, a investigar palabras que pronunciaba durante el sueño. Poco a poco, los patrones comenzaron a emerger. Había repeticiones, nombres, fechas, algunas palabras, cuando se buscaban en registros antropológicos, correspondían a términos usados en rituales fúnebres antiguos, muchos ligados a cultos olvidados del norte de México. Una noche, encontré a mi esposa sentada en el suelo del cuarto de la niña, con los ojos llorosos. Dijo que Ixchel había repetido, sin parar, el nombre de un antiguo cementerio indígena que, según ella, estaba bajo la fábrica. Cuando pregunté cómo sabía aquello, mi esposa solo me mostró un mapa antiguo de la ciudad, donde un terreno indígena realmente existía, antes de ser enterrado por la modernidad y las construcciones.
Quise dudar. Quise decir que todo era coincidencia, producto de la imaginación de una niña herida. Pero algo ya había comenzado a moverse dentro de la casa, algo antiguo, ancestral, y aunque aún no lo supiéramos, la adopción de Ixchel no había sido solo un acto de amor, había sido una apertura, un llamado, y había sido atendido. Después de traer a Ixchel a casa, la rutina que antes parecía solo monótona pasó a cargar un peso silencioso. Mariela, siempre delicada y paciente, decía que la niña tenía una manera diferente de mirar el mundo, como si sus ojos estuvieran fijos en algo que nadie más podía ver. Yo, por otro lado, trataba de aferrarme a lo racional, como fotógrafo, siempre buscando la verdad visible, la imagen que revelara lo que las palabras esconden. Pero no era tan simple. Ixchel hablaba poco, y cuando lo hacía, eran palabras desconexas, vestigios de un idioma olvidado. Mariela anotaba todo con cuidado, tratando de armar un rompecabezas que parecía no tener fin. Durante el día, la niña pasaba largos periodos en el patio, casi inmóvil, como si estuviera esperando algo. Por la noche, los sueños que ella tenía se volvían cada vez más vívidos para nosotros también, porque contaba, con una voz frágil, sobre osamentas que surgían de la tierra, rituales antiguos y voces que susurraban nombres. Fue Mariela quien percibió el patrón que yo no veía. Reunió investigaciones de antiguos vestigios indígenas en el territorio donde hoy se levanta Ciudad Juárez, y entre ellas encontró menciones a un cementerio ancestral, enterrado bajo el suelo de la antigua fábrica textil, que ya no existía más, un lugar olvidado por la ciudad, como si el tiempo se hubiera negado a recordarlo. A pesar de nuestro esfuerzo para que Ixchel tuviera una infancia normal, era claro que cargaba un pasado que no cabía allí. Una noche, cuando llegué del trabajo, encontré a Mariela en el cuarto de la niña, sentada en el suelo, rodeada de mapas, libros viejos y cuadernos llenos de anotaciones. Sus ojos estaban rojos, y dijo que había escuchado a Ixchel repitiendo, casi en trance, el nombre de aquel cementerio, en un tono que parecía más invocación que simple sueño. Quise descreer, como cualquier hombre racional haría, pero una inquietud crecía en mí. La casa parecía diferente, las sombras en el pasillo parecían alargarse demasiado, y en ciertas mañanas, el patio exhalaba un olor húmedo de tierra removida, aunque nadie hubiera tocado allí. Una noche, durante una pesadilla, sentí una presencia en el cuarto. La niña no estaba allí, solo un silencio pesado, y el aire denso. Al día siguiente, Mariela me dijo que Ixchel había pasado la madrugada despierta, murmurando palabras en náhuatl y dibujando con los dedos marcas que ella decía eran señales para los que viven debajo de la tierra. Aquel lenguaje misterioso parecía atravesar siglos, y el pasado se infiltraba en el presente como si la ciudad guardara secretos que se negaban a morir. Yo, que buscaba la verdad en las imágenes y en la razón, ya no sabía más qué era sueño y qué era aviso. Y entonces, una noche, encontré algo en el patio que lo cambió todo. Aquella mañana, mientras preparaba café, noté algo extraño en el patio. La tierra, que antes parecía solo removida, ahora exhibía marcas más profundas, como huellas que bajaban en dirección a lo que antes era el terreno de la fábrica. Mariela también lo percibió y me contó que, durante la madrugada, Ixchel se había levantado y caminado hasta la puerta trasera, quedándose parada allí por largos minutos, mirando fijamente al vacío. Dijo que la niña hablaba palabras en náhuatl, con una entonación que parecía llamar a alguien. Mariela trató de calmarla, pero Ixchel solo repetía la misma frase, una petición o un nombre que nadie conseguía descifrar. Ese día, Mariela y yo decidimos investigar el lugar de la fábrica abandonada, donde, según las historias, el cementerio antiguo había sido destruido para dar lugar al complejo industrial. El terreno estaba desierto, rodeado por muros altos y grafitis que mezclaban arte y abandono, testigos silenciosos de un pasado que nadie quería recordar. Mientras caminábamos por el terreno, una sensación de opresión nos envolvía,
como si estuviéramos invadiendo un espacio sagrado profanado. Yo sentía el peso de la mirada de algo invisible, y Mariela murmuraba que aquel lugar parecía llamar a Ixchel, jalándola hacia un destino que no entendíamos. En las noches siguientes, la niña continuaba con sus sueños perturbadores, describiendo osamentas que se movían, susurros antiguos y figuras envueltas en sombras. Mariela decía que esas imágenes parecían ecos de un ritual olvidado, tal vez una ofrenda o una petición de perdón que nunca había sido atendida. La tensión en casa aumentaba. Notaba a Mariela cada vez más inquieta, casi obsesionada con las investigaciones sobre los antiguos pueblos que habitaban aquellas tierras. Decía que necesitaba entender para proteger a Ixchel, pero había un miedo velado en su voz, como si con cada descubrimiento estuviéramos más cerca de algo peligroso. Yo, que siempre traté de proteger a mi familia con la lógica, sentía mis certezas derrumbarse. Las noches se hacían más largas, y el silencio de la casa era quebrado por murmullos que parecían venir de dentro de las paredes, voces antiguas que reclamaban justicia o venganza. Fue en una de esas noches que algo sucedió, y cambió para siempre lo que creíamos posible. Las noches se volvieron cada vez más sofocantes. La casa que antes albergaba nuestras esperanzas, ahora parecía un santuario de sombras e inquietudes. Mariela no dormía, pasando horas frente a libros antiguos y manuscritos amarillentos, buscando respuestas para las palabras de Ixchel y las pesadillas que la niña no conseguía alejar. Ixchel, a pesar de su rostro sereno durante el día, mostraba señales de desgaste. La niña permanecía silenciosa por largos momentos, como si escuchara voces que solo ella podía oír, y frecuentemente repetía frases en náhuatl que se nos escapaban, vestigios de un mundo enterrado en el tiempo. El peso del pasado que ella cargaba parecía crecer cada día. Mariela dijo que la conexión de la niña con aquel cementerio antiguo no era mera coincidencia, que tal vez una parte de su alma estuviera enraizada en aquella tierra olvidada. Una madrugada, desperté con el sonido del viento que entraba por la ventana del cuarto de Ixchel, mezclado con susurros que parecían venir de las paredes. Mariela estaba a su lado, sosteniendo su mano, tratando de calmar una tormenta invisible. La niña estaba pálida, los ojos vidriosos, fijos en el techo, mientras sus labios murmuraban palabras imposibles. A la mañana siguiente, encontré a Mariela con marcas extrañas en los brazos, finas líneas que parecían quemaduras antiguas, como si algo invisible hubiera pasado por su piel durante la noche. Ella no comentó, solo me miró con una mezcla de miedo y determinación, y dijo que necesitábamos proteger a Ixchel a cualquier costo. Pero la protección parecía imposible. Los sueños de la niña pasaron a invadir nuestros propios pensamientos, trayendo imágenes de osamentas emergiendo de la tierra, rituales olvidados y una presencia que no se contentaba con permanecer en el pasado. Mariela me confesó que sentía una fuerza antigua despertando, una sombra que buscaba completar un ciclo interrumpido. Yo sentía esa sombra también, en cada pasillo de la casa, en cada sombra alargada por el sol de la tarde, en cada silencio que se hacía ensordecedor. Una noche, al intentar registrar con mi cámara la tranquilidad del cuarto de Ixchel, noté algo que me heló la espina. En la foto, además de la niña y de Mariela, había una figura indistinta, casi transparente, observándonos desde las sombras. Una presencia que no había visto a simple vista, pero que ahora estaba capturada en la imagen. La casa ya no era solo nuestra casa. Era un umbral entre el pasado y el presente, entre lo visible y lo invisible. Y en aquel umbral, estábamos a punto de cruzar una línea sin retorno. El aire en la casa se volvió demasiado pesado para respirar. Mariela y yo nos refugiábamos en pequeños momentos de silencio, tratando de mantener la normalidad para Ixchel, pero sabíamos que el mal que nos rondaba no era una simple sombra del pasado. Era algo que deseaba retornar, que necesitaba ser concluido. Los sueños de la niña, ahora compartidos por nosotros en vigilia,
se volvieron casi profecías. Osamentas bailaban bajo la luna, voces cantaban en náhuatl como una melodía ancestral y aterradora, y figuras espectrales emergían de la tierra para reclamar lo que les había sido arrebatado. Mariela dijo que aquella noche sería decisiva. Era el momento en que los mundos se tocarían, el pasado y el presente, la vida y la muerte. Sentía en el cuerpo el peso de las marcas que surgían en su piel, como si cada línea fuera un punto de conexión con el otro lado. En la madrugada, una sensación de desesperación nos invadió. Ixchel estaba inmóvil, como si estuviera en trance, mientras los susurros antiguos llenaban la casa. Tratamos de alejar a la niña de lo que parecía un ritual invisible, pero Mariela me contó que era demasiado tarde para huir. La última foto que tomé de Ixchel, con la cámara que antes capturaba solo imágenes, reveló un escenario horrible. No solo la niña, sino las figuras espectrales estaban a su alrededor, como si ella fuera el puente entre ellos y nosotros. Desesperados, Mariela y yo decidimos buscar ayuda fuera de lo que conocíamos. Fuimos hasta un curandero local, un hombre de mirada profunda y palabras lentas, que nos explicó la verdad inquietante. Ixchel no era solo una niña perdida, sino la encarnación de uno de los espíritus enterrados en aquel cementerio antiguo. Dijo que el pasado se aferraba a ella con fuerza, y que solamente un rito de homenaje podría pedir que aquellos espíritus encontraran la paz y siguieran su camino. Siguiendo el consejo, realizamos el rito en el lugar olvidado, involucrando ofrendas, oraciones y cantos antiguos, en el intento de calmar la presencia que nos atormentaba. Poco a poco, los sueños perturbadores y los episodios extraños disminuyeron, aunque nunca desaparecieron por completo en aquel lugar, como una sombra que insiste en permanecer en la periferia de la vida. Sabíamos que no podíamos continuar allí, tan cerca del cementerio y de aquel pasado que se empeñaba en manifestarse. Así, decidimos mudarnos lejos, a una casa del otro lado de la ciudad, como el curandero había aconsejado. Ixchel pasó a ser acompañada por él, quien la ayudaba a controlar los dones que traía, guiándola entre dos mundos que coexistían dentro de ella. Eran visitas frecuentes, 1 o 2 veces al mes, visitas casi religiosas, para que ella participara en rituales y recibiera enseñanzas espirituales que yo y Mariela no conseguíamos comprender por completo. Pero no lo impedimos, porque después de eso, Ixchel comenzó a dejar de tener pesadillas, comenzó a jugar más como una niña normal, hizo amigos en la escuela, sonreía casi todo el tiempo, y las fotos que tomamos de ella, gracias a Dios, salían normales, sin ningún espíritu o sombra a su alrededor. Los años pasaron, y ella creció. Se convirtió en una joven que parecía normal la mayor parte del tiempo, pero nosotros sabíamos, que la oscuridad nunca la había abandonado completamente. En sus días, era sonriente, cariñosa, atenta, pero había cosas que no hablaba, solo desviaba la mirada, como si quisiera protegernos de algo. Mariela y yo no insistimos, estábamos agradecidos de que fuera nuestra hija, y tampoco queríamos traer su pasado de vuelta. En su graduación, sin embargo, mientras tomábamos fotos para celebrar aquel logro, un escalofrío recorrió mi espina. Al revelar la imagen, una sombra terrible, vestida con ropas antiguas, apareció junto a ella, un recordatorio silencioso de que algunos vínculos ancestrales nunca pueden ser totalmente rotos. No le contamos aquello, borramos la foto, pero siento que ella lo sabe, porque ella no necesita fotos para ver a los espíritus. A pesar de eso, tampoco le pregunté si vio algo en la graduación que no fuera normal, que no debiera estar allí, porque confieso, tuve miedo de la respuesta. Ciudad Juárez nos mostró que, en su suelo, el pasado y el presente viven entrelazados, y que, incluso con todo el esfuerzo, algunas sombras permanecen para siempre. Lo que será de nuestro futuro, no lo sé, pero siento que la historia de Ixchel no ha terminado,
y ella necesitará lidiar con su pasado en momentos futuros. ¿Cómo será eso? No puedo preverlo, pero espero aún estar aquí para ayudarla, si fuera necesario. Mi nombre es Sebastián, y cuando esto sucedió, en 2016, yo tenía 17 años, y estaba en el último año de la escuela. A punto de graduarme y entrar en la vida adulta, estaba emocionado y lleno de valor. Por eso mismo, tal vez cometí este error. Me arrepiento profundamente de aquella noche, pero no hay manera de volver atrás. Por eso vine aquí a contar esta historia. No es solo para quitar un poco de la angustia de mi pecho, sino para alertar a otros que sean como yo, lo suficientemente tontos para hacer lo que hice. No lo hagan. No tienen idea del precio que pago hasta hoy. Nunca fui especialmente religioso. Crecí viendo al Cristo Rey en lo alto de la colina, como todos en Juárez, con esa mirada de piedra dirigida hacia nosotros, siempre presente, siempre vigilando. Para muchos, era un símbolo de esperanza y fe. Para mí era solo una estatua, hasta aquella semana de noviembre. En aquella época, yo tenía 17 años y pasaba las tardes con mis amigos, aburridos e inquietos, tratando de escapar de la rutina. Luis era el más agitado, siempre con ideas absurdas. Julián, callado, pero con un sentido mórbido de curiosidad. Valeria y Renata se unían a nosotros los fines de semana, cuando el aburrimiento era demasiado grande para soportarlo solas. Vivíamos en Anapra, donde el concreto agrietado y el polvo de la frontera nos recordaban que la vida allí era dura, pero aún respiraba. Todo comenzó cuando Luis apareció diciendo que el Cristo Rey estaba llorando sangre. Había visto un video en el celular, grabado por alguien del barrio Bellavista. Al mostrar las imágenes, vimos gotas escurriendo de los ojos de la estatua, gruesas, rojas, viscosas. Al principio pensé en vandalismo, tal vez pintura, tal vez un montaje, pero otras personas comenzaron a comentar. La noticia corrió rápido por los mercados, por las tiendas de abarrote, en los muros de Facebook. Era como si algo estuviera tratando de avisarnos. El sábado siguiente, acordamos subir la colina por la noche. Queríamos ver con nuestros propios ojos. Llevamos linternas, celulares y un viejo tripié que Julián usaba en las filmaciones de la escuela. La ciudad allá abajo parecía distante, silenciosa, como si contuviera la respiración. Las luces de El Paso brillaban del otro lado del río Bravo, como un mundo intocable, indiferente a la locura que se aproximaba. Llegamos al monumento poco después de la medianoche. El viento soplaba frío y seco, cargando polvo y el olor metálico del desierto. La estatua nos recibió con su grandiosidad muda. Era más imponente por la noche, más viva. Los ojos de piedra reflejaban un brillo extraño bajo la luz de las linternas. Nos acercamos cautelosos, esperando encontrar pintura o algún truco. Pero lo que vimos fue diferente, muy diferente. La sustancia que escurría de los ojos era espesa, con un color profundo, y se acumulaba en el borde del rostro de la estatua. Había algo malo con el olor. No era pintura. Era como óxido mezclado con carne vieja. Julián acercó la cámara, tratando de registrarlo. Renata no quería acercarse más. Valeria temblaba, pero seguía firme. En aquel momento, sentí una presión súbita en los oídos, como si el aire hubiera cambiado de densidad. Luis dijo que también lo había sentido. La cámara de Julián comenzó a fallar, capturando imágenes granuladas, con chirridos y distorsiones. Un zumbido grave llenó el espacio, viniendo de algún lugar que no sabíamos localizar. Fue entonces cuando todo se oscureció. No de forma normal, no como cuando se cierran los ojos. Fue como caer dentro de un vacío, sin suelo, sin sonido, sin tiempo. Una sensación de caída y de que alguien, o algo, nos estaba observando desde dentro de la oscuridad. Cuando desperté, estaba acostado a los pies de la estatua.
La luz débil de la madrugada apenas iluminaba el camino de regreso. Luis y Julián estaban a mi lado, aún confundidos. Las chicas estaban acostadas cerca, como si se hubieran desmayado junto con nosotros. Ninguno de nosotros recordaba el momento exacto de la caída, pero todos sabíamos que algo había sucedido. Nos miramos entre nosotros. Había un miedo silencioso en los ojos de cada uno. Cuando volvimos a pie al barrio, nadie dijo nada de inmediato. Pero antes de que cada uno entrara a su casa, nos detuvimos por un instante y todos estuvimos de acuerdo. Jamás contaríamos a nadie lo que vimos aquella noche. El problema era que nadie logró olvidar. Los días siguientes fueron una sucesión de silencios y miradas evitadas. Cada uno volvió a casa con el peso de aquella noche clavado en la memoria, como una astilla metida demasiado profundo para ser retirada sin dolor. Estuve tratando de convencerme de que todo no había sido más que un desmayo colectivo, tal vez por causa de la altitud, de la tensión o incluso de algún gas o producto químico. Pero en el fondo, sabía que me mentía a mí mismo. Nos reencontramos algunos días después, aún vacilantes, pero queriendo confirmar una sospecha que nos atormentaba. Todos habíamos visto lo mismo. El recuerdo era turbio en detalles, pero igual en esencia. Teníamos visiones similares, pasillos de piedra retorcida, figuras humanas sin rostro arrastrándose por el suelo, llamas que ardían sin calor y una presencia en el centro de todo, algo que no se mostraba completo, pero que sentíamos nos observaba con una rabia silenciosa. Luis parecía más afectado que los otros. Dijo que oía ruidos en casa, incluso cuando estaba solo. Julián contó que despertaba todas las noches a la misma hora, con el sabor a óxido en la boca. Valeria parecía más introspectiva, como si cargara algo que no quería compartir. Y Renata estaba diferente. Sus ojos parecían más oscuros. Evitaba mirar al Cristo en lo alto de la colina. Dijo que sentía que sus ojos se movían. En mi casa, las cosas también cambiaron. Las lámparas comenzaron a parpadear por la noche, incluso con la instalación eléctrica recién revisada. Mi perro, que siempre dormía en el patio, comenzó a aullar todas las madrugadas, mirando fijamente a la pared trasera. Mi madre decía que el aire estaba extraño dentro de casa, más frío, más denso, como si algo hubiera cambiado sin explicación. Comencé a soñar con el monumento, sueños cortos, como visiones. Veía la estatua del Cristo Rey, pero sus ojos no lloraban. Estaban abiertos, vivos, observando. A veces me veía allí, acostado de nuevo a los pies de la colina, mientras la tierra bajo mí temblaba y manos esqueléticas trataban de jalarme hacia abajo. Una noche, desperté con la sensación de que alguien me observaba desde la esquina del cuarto. No había nadie allí, pero el miedo persistió incluso después de encender la luz. Cuando miré hacia la ventana, vi algo huyendo de la vista, demasiado rápido para ser humano. Algo que caminaba como gente, pero no lo era. Dormir, después de eso, se convirtió en un esfuerzo de negación. Comenzamos a intercambiar mensajes entre nosotros de madrugada. Nadie podía dormir. Renata mandó una foto del espejo del baño. En ella, detrás de ella, había una silueta oscura con ojos rojos. Dijo que estaba sola en casa. Valeria escribió que sentía algo susurrar su nombre en las paredes. Julián contó que el crucifijo de su abuela se cayó solo y se partió en 3 pedazos. Luis decía que su casa olía a azufre. En menos de 2 semanas, todos estábamos convencidos de que habíamos traído algo de allá. No sabíamos qué, ni cómo. Pero la estatua no era solo piedra. Aquella noche no había sido una alucinación. Y lo que fuera que estuviera detrás de los ojos del Cristo Rey, ahora caminaba entre nosotros. Tratamos de buscar respuestas por nuestra cuenta. Buscamos en foros, videos antiguos, artículos olvidados sobre fenómenos religiosos. Descubrimos que en 1994 hubo un relato parecido. Una mujer anciana afirmaba haber visto al Cristo llorar sangre durante una tormenta eléctrica. En esa época, nadie le prestó atención.
Pensaban que era histeria religiosa, pero ahora tenía sentido. Fue Julián quien sugirió buscar a un sacerdote. Dijo que había uno, ya viejo, que vivía recluido en una iglesia olvidada, en el barrio Zaragoza. Un hombre que lidiaba con cosas que otros sacerdotes evitaban. Fuimos allá al final de una tarde, con el cielo color plomo y las calles vacías como en víspera de algo malo. La iglesia era pequeña, de ladrillos antiguos, con santos cubiertos por paños. El sacerdote nos recibió con una mirada de quien ya sabía. Le contamos todo, o casi todo. Él escuchó en silencio, como si confirmara algo que temía desde hacía años. Dijo que no todos los que miran al Cristo ven lo mismo, que hay una dualidad en los ojos de aquel monumento. Para los puros, es protección; para los corrompidos, un reflejo de lo que les aguarda. Explicó que el monumento había sido erigido sobre tierras antiguas, donde antes había cultos paganos y sacrificios, que allí se cruzaban caminos, no solo físicos, sino espirituales. Dijo que el Cristo Rey podía ser una puerta hacia el cielo o hacia el infierno, y que, aquella noche, nosotros habíamos abierto la equivocada. Volver a casa después de aquella conversación con el sacerdote fue como regresar a un lugar contaminado. Había una atmósfera nueva en las paredes, una especie de vibración pesada que parecía impregnar todo: los muebles, la ropa, hasta la respiración. La explicación que escuchamos en aquella iglesia olvidada trajo alivio por un instante. Finalmente sabíamos que no estábamos locos, pero la verdad pronto mostró sus dientes. Haber visto aquel portal, incluso sin querer, ya era suficiente para abrir un camino de regreso hacia el otro lado. En los días siguientes, la realidad perdió sus contornos. Era como si algo hubiera sido desencadenado y ahora se arrastrara por las grietas de lo cotidiano, sin prisa, pero con dirección. Las manifestaciones en nuestras casas se volvieron más frecuentes, más claras y más osadas. Ya no eran susurros y sombras, eran presencias. Cierta noche, vi a mi madre parada en el pasillo, completamente inmóvil. Pensé que estaba soñando, pero ella parecía atrapada, con los ojos fijos en algo que no estaba allí, o que solo ella veía. Cuando finalmente volvió en sí, no podía recordar lo que había sucedido. A la mañana siguiente, encontré arañazos en el suelo de la sala, como si algo hubiera sido arrastrado allí, pero no había nada fuera de lugar. Luis contó que encontró a su padre llorando sin saber por qué. Dijo que había sentido una tristeza insoportable al mirar el crucifijo de la sala. Después de eso, el hombre comenzó a evitar cualquier objeto religioso. Valeria se alejó de todos. Mandó mensajes diciendo que soñaba con túneles de carne y ojos en las paredes, y que su propia voz la despertaba de madrugada, gritando desde dentro del espejo. Julián dejó de responder. Dijeron que lo llevaron a casa de su abuela, después de haber roto todos los vidrios de su casa en un acceso de pánico. Renata simplemente desapareció por algunos días. Cuando volvió a aparecer, estaba visiblemente más delgada. Dijo que no podía comer, pues sentía sabor a cenizas en todo. Y lo peor, ahora veía sombras incluso durante el día. Una de ellas, según ella, la observaba desde lo alto del tejado vecino sin parpadear, incluso bajo el sol de la tarde. Comenzamos a entender que algo nos había marcado. No era un simple susto o un trauma colectivo, era una conexión. Aquella visión que compartimos no era solo un vistazo al infierno, era una invitación. Algo nos había visto también, y ahora nos reconocía, nos buscaba. Éramos una especie de eco vivo de aquella noche, y lo que fuera que estuviera del otro lado trataba de atravesar ese eco. Una noche, desperté con olor a carne quemada. No había nada incendiándose, pero el olor venía de mi propio cuarto. Las paredes sudaban una especie de líquido pegajoso, oscuro, que desaparecía en cuanto encendía la luz. En la esquina, justo donde mi sombra terminaba, oí algo moverse. No tuve valor de mirar,
Recé con los ojos cerrados, incluso sin saber si había alguien escuchando. Decidimos encontrarnos otra vez, todos nosotros. Necesitábamos pensar en algo, entender si había una salida. Fuimos al mismo lugar, lejos de la colina, en una plaza casi abandonada. Mirar hacia la cima, hacia la estatua que ahora parecía viva, era insoportable. Ya no era una imagen sagrada para nosotros. Era una advertencia. Hablamos sobre la culpa. Tal vez el error había sido nuestra intención. Fuimos por curiosidad, por burla, para grabar un video y reírnos después. No tomamos nada en serio, ni el lugar, ni el símbolo, ni el momento. Y tal vez, por eso, la puerta se había abierto hacia abajo, y no hacia arriba. El sacerdote había hablado sobre eso. El Cristo Rey reflejaba al visitante, y lo que vio en nosotros no fue fe. Tratamos de hacer lo que cualquiera haría. Rezos, agua bendita, velas encendidas. No funcionó. Todo parecía reírse de nuestros intentos, como si aquello que nos observaba supiera que ya era tarde. El punto culminante fue cuando Valeria desapareció por un día entero. Su madre nos buscó, desesperada. Dijo que la chica había dejado la puerta de entrada abierta y el cuarto revuelto. Cuando finalmente apareció, estaba sucia, con las manos lastimadas, y decía que había caminado hasta la colina sin recordar por qué. Cuando le preguntaron qué vio allá, lloró. Dijo que había escuchado sus propios huesos susurrar con voces de niños. Aquello nos asustó más que todo. No solo la desaparición, sino el hecho de que ella había sido atraída de vuelta. La colina llamaba, el portal llamaba, y sabíamos que, si no hacíamos algo, todos acabaríamos respondiendo a ese llamado. Fue Renata quien tuvo la idea de volver al sacerdote. Era la única oportunidad de entender lo que podíamos hacer, si es que había algo posible de hacer. Estábamos todos al borde de la ruptura. La realidad a nuestro alrededor se deshacía poco a poco, y algo más antiguo y más cruel trataba de ocupar el espacio que dejábamos. Nos reunimos de nuevo en la iglesia, en un atardecer en que el cielo estaba tan rojo que parecía herido. El sacerdote nos esperaba. Dijo que el problema no era el portal, sino lo que dejamos pasar por él, y entonces nos contó lo que deberíamos hacer. Volvimos al Cristo, esta vez con buenas intenciones. Encendimos velas, rezamos el rosario, y cada uno de nosotros oró pidiendo perdón, y después hicimos un ritual específico que el sacerdote nos enseñó, orando en latín para expulsar a los demonios y pedir protección. Oramos en voz baja, para no llamar la atención de nadie, aunque no hubiera nadie cerca. Encendimos más velas, dejamos flores de ofrenda al Cristo y a la Virgen. Nos fuimos en silencio. Me sentí en paz justo después de terminar mis oraciones. Parecía un milagro. Por un tiempo, pensé que todo había terminado aquella noche en la colina. Las manifestaciones cesaron, las casas parecían normales de nuevo, y cada uno de nosotros trataba de retomar la vida como antes. Pero el silencio que se apoderó no era paz, era solo otro tipo de miedo. Pronto comencé a percibir que algo seguía mal. Pequeños accidentes, sensaciones extrañas, la impresión constante de estar siendo observado, pasos donde no había nadie, sombras que parecían moverse en el reflejo, murmullos sin voz. Todo parecía conectado, un hilo invisible uniendo a cada uno de nosotros a aquella noche. Fue Renata quien sufrió primero. Tuvo un accidente de coche, una curva simple, en un día claro, y de repente perdió el control. Me dijeron que vio algo en el asiento trasero, algo que no debería estar allí. El accidente la dejó parapléjica, y desde entonces evita hablar sobre lo que vio. El dolor físico, creo, no era la peor parte. Luis fue el siguiente. Nunca creyó en lo que pasó en la colina, pero casi un año después del ritual que el sacerdote nos enseñó, fue arrestado por robo. Los amigos que estaban con él dijeron que parecía fuera de sí, murmuraba palabras inconexas. Su madre me contó que despertaba de madrugada, gritando, hablando con alguien que solo él veía.
No recuerda nada de lo que pasó, pero la prisión fue una sentencia invisible, un castigo para algo que ni él entendía. Valeria comenzó a perderse despacio. Se quedaba sola en casa, hablaba con voces que nadie más oía, y tenía miedo de su propio reflejo en el espejo. Dijo que sentía una sombra moviéndose detrás de ella, y que cortarse el cabello era una forma de alejar a esos otros. Hoy está en terapia, pero sé que su lucha aún está lejos de terminar. Y luego está Julián. Él, junto conmigo, es el único que parece no cargar marcas visibles. Conseguimos trabajo para él, y comenzó a salir con alguien. Es el único que habla como si todo aquello hubiera sido una pesadilla que dejamos atrás, pero algo en su manera nunca me convenció totalmente. La forma en que evita el tema, la sonrisa extraña que aparece cuando hablamos de la colina, siempre me pregunté qué vio realmente aquella noche. Cuando despertamos en la base de la estatua, Julián fue el último en levantarse. Sus ojos tardaron en enfocar, y juro que por un momento parecía una sonrisa que nadie más vio, como si hubiera entendido algo que nosotros no. ¿Qué habrá visto? ¿Será que todos nosotros vimos el infierno aquella noche? ¿O será que algunos de nosotros fuimos tocados por algo diferente, algo que aún no podemos comprender? La única certeza que tengo es que el Cristo Rey no cierra los ojos. Él observa, espera y elige. Y tengo miedo de no haber sido perdonado, o de que mi voz no haya llegado a Dios, sino a algo oscuro, que escucha las almas cuyas oraciones no logran subir a los cielos. Porque es como dijo el sacerdote, Dios escucha, pero es necesario tener fe suficiente para llegar hasta Él. No sé si tengo fe suficiente. Ahora, siento que el infierno no salió de nuestras vidas, solo se escondió en las sombras, y quién sabe si yo seré el próximo.